a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Aruba no recibió los documentos por parte de Venezuela para la reapertura fronteriza. Empieza la temporada de campamentos en Aruba. Curazao realizó la firma del acuerdo del espacio aéreo con Venezuela. Tornado deja por lo menos 18 fallecidos en los Estados Unidos. Un rayo de uno de los edificios más importantes de New York impactó. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran a esta hora en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente fin de semana y que tengan una muy buena semana. Empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con la reunión que tuvo recientemente la primer ministro. Exactamente les hablo del 31 de marzo, fecha que se había estipulado para que Venezuela pudiera entregar los documentos necesarios para la reapertura fronteriza de una forma marítima para este próximo 1 de mayo. La mandataria indicó que lamentablemente no se recibieron los documentos necesarios por parte de Venezuela. Aruba no recibió los documentos necesarios por parte de Venezuela para poder cumplir con la apertura de la frontera marítima para el próximo 1 de mayo. Recientemente, la primer ministro se reunió con la comisión que está encargada con la reapertura de la frontera con Venezuela para recibir una idea sobre el estado de la petición que había sido hecha para los documentos necesarios y de esta forma poder abrir la frontera marítima el próximo 1 de mayo 2023. Como el gobierno ya lo había anunciado, Aruba está dispuesto para abrir la frontera marítima con Venezuela frente en esa fecha si se reciben los documentos y se cumplan con las condiciones antes del 31 de marzo del 2023. El gobierno lamenta que los documentos no fueron recibidos de la forma acordada, sin embargo, Aruba sí fue notificado de que Venezuela estaría trabajando todavía frente a estos documentos. Una vez que Aruba reciba esto, verificará todas las condiciones que han sido cumplidas. En el transcurso de los días, Aruba estaría preparándose mejor y de una forma más intensivo por si es el caso de que se reciban los documentos por parte de Venezuela y así poder reabrir la frontera marítima con Venezuela para el 1 de mayo. Para lo que trata en la frontera aérea, Aruba está trabajando en un análisis de riesgos para así poder llegar a una solución o venir con un cambio de manejo o de ley para poder acaparar a cada uno de estos riesgos. Para eso el gobierno todavía no puede dar una fecha exacta. La fecha de la apertura de la frontera marítima, el gobierno dijo algunas semanas atrás. Sinceramente es lamentable que para el 31 de marzo, que fue el pasado viernes, Aruba no recibió los documentos necesarios. Elegimos para quedar optimistas como gobierno y si recibiremos los documentos de Venezuela pronto para así poder informar a la comunidad de Aruba si se continúa o no con la reapertura, según lo que indicó la primer ministro, la señora Evelyn Weber Cruz. Entre tanto, la visión para transformar la refinería en un campo de hidrógeno pronto será una realidad y por este motivo el ministro Glenn Cruz se encuentra en Mallorca, en España, haciendo una serie de visitas, entre ellos a un campo de hidrógeno, recibiendo toda esta información. Nós está kinanan ng planta de produção de hidrogênio. Nós mira de planta de produção de cimento que está paralisar, desativar, transformar e está rondonar com solar panels e também agora aqui full processo, aqui tem processo de transporte de hidrogênio. Na vez que vamos transportar gasolina of diesel com auto of bus, tal caminho que nanang hidrogênio para transportar, depois que o produzir. En idioma criollo, a mí también se entiende, esa quita refinería de hidrógeno. Lo único es que esa quita un size más chiquito para un proceso, facilidad de producción de hidrógeno. Y ese nos aprovecha electrolyzer para el consumo y necesidad de Aruba. Él lo verá algo más grande, probablemente 5 viajes más grande, pero en vista que nos quieren un rol regional de suministrar
hidrógeno para nuestra región, nos queda para el impacto de lo que está en facilidad de hidrógeno, no solamente es un rol para necesidad de economía y comunidad arubiana, pero también para nuestra región. Que tiene un impacto para nuestra región, lo que refinería del pasado a representar impacto económico también para regional para nuestra región y para Aruba. Y pensemos, no saben que nanan, el proyecto aquí de Power to Green Hydrogen Mallorca, de primer proyecto de hidrógeno na Zuid-Europa. Y pensei, no saben que nanan, para también uno nos mira, nos papia que actor de manera acciona energía y otros stakeholders en la gas y el gobierno, el instituto que está trabajando riba el proyecto aquí, nos está llevando a Aruba para nos dejar Aruba Hydrogen Valley una realidad. Nos lo está transformando en zona de refinería de un visión nuevo, un Hydrogen Valley, un Energy Valley, entre otros, diferentes otros proyectos con los BIM de energía renovable, sostenible, que lo está fundamental para no asegurar nuestra humanidad, pero también el medio ambiente de Aruba, nos hice calidad humana y calidad de vida con nuestra humanidad. No si una generación lo tiene derecho de budgetar, nuestra contribución con el mundo y a través de Aruba, el líder de la región, ya está aquí y manera que quizás nos comunidad está mirando y quizás está algo nuevo para nosotros, lo que quizás otra gente no piensa posible, nos va a hacer una realidad ahora. Y lo que nos está también orgulloso de teniendo un ministro presidente, gente mujer, los ministros de finanzas, gente mujer, todos los parlamentarios, gente mujer, todos gente mujer de la comunidad activa de rol de líder, nos está viendo que a nivel de acción a energía, pero también na planta de producción de hidrógeno que nanan gente mujer de la cabeza, así nos obviamente orgulloso de capacidad de liderazgo y que nan también está guiando el proceso aquí y nos lo percorra para Aruba también, tanto partícipe de gente del proceso de transformación, desarrollo de proyecto energético aquí de Aruba Hydrogen Valley. Cambiando de tema, ya si ustedes van a pasar por diferentes costas en la isla, van a ver todos los campistas que armaron sus carpas, sus tents, disfrutando esta temporada. Sin embargo, hay que tener en cuenta muchas recomendaciones y también algunas condiciones para poder acampar. Desde ya podemos ver las carpas extendidas en las costas de Aruba. La fecha para la cual nuestros campistas pudiesen comenzar a acampar fue ayer domingo 2 de abril desde las 12 del mediodía, lo que quiere decir que en esa fecha y hora estipulada se les permitía colocar trailers, carpas, tents en nuestras playas. Todos los objetos que fueron puestos antes de la fecha y el horario estipulado fueron quitados por la policía. Recordemos que el último día para acampar es el 16 de abril. Durante el campamento es importante tener en cuenta la información necesaria como medidas de seguridad para garantizar no solamente la seguridad de los niños, pero también de todas las personas que están acampando y prevenir cualquier incidente. Un botiquín de los primeros auxilios para tratar lesiones y enfermedades menores. La adecuada vigilancia y control de los menores para prevenir accidentes o incidentes. Pautas de seguridad a seguir durante el periodo de campamento. La primer ministro Evelyn Weber Cruz pidió a la comunidad durante estos días que recordemos de cuidar nuestras playas y nuestra naturaleza. Esto en el marco de esta temporada que Aruba conoce como la temporada de campamento. La mandataria recordó a la comunidad que nuestras playas son importantísimas y es de valor para cada uno de nosotros, por eso tenemos que cuidar nuestra naturaleza y gozar de ella. Ahora que ya entramos a la época de campamento, hago una apelación a todos para que gocen de la naturaleza y de nuestras playas, pero también para que las cuidemos. Recordemos que es una temporada muy bonita en donde los niños, padres, amigos, familiares, todos se reúnen para acampar, pero también, primero, hay que tener en cuenta que hay diferentes requisitos, condiciones y reglas por cumplir, pero también tenemos diferentes deberes para cumplir con la naturaleza.
Empezamos nuestra ronda internacional con nuestra hermana isla de Curazao y hablando de este tema específico de lo que ha sido la reapertura fronteriza. Pues ellos, sin embargo, este viernes que pasó, hicieron la firma, tanto el ministro de Transporte y también la parte aérea de Curazao, donde allí dan el acuerdo para que hoy, 3 de abril, empiecen con los vuelos charter. También el primer ministro de Curazao indicó que todavía no están listos para lo que trata la entrada de los barcos con frutas, verduras y pescado. El ministro de Tráfico y Transporte de Curazao, Charles Cooper, puso la firma bajo el acuerdo para dar luz verde a las compañías de aviación para que comiencen a volar entre Curazao y Venezuela a partir de hoy lunes 3 de abril. Eso se llevó a cabo en presencia del primer ministro de Curazao, Gilmar Pisas, y varios funcionarios en la rama de la aviación. Nuestros colegas de Telecurazao fueron los únicos medios presentes durante la firma de este importante acuerdo. Para lo que trata la llegada de los barcos de frutas, verduras y pescados desde Venezuela, Pisas explicó que eso no comenzará hoy lunes. La aviación sí podrá comenzar, pero con un bajo perfil, y quedarán extendiendo esto paulatinamente. Curazao Airport Out Partners reaccionó con júbilo frente a este acuerdo que el ministro Cooper firmó. Las compañías que manejan el aeropuerto de Curazao felicitan tanto a la comunidad local como también al país vecino Venezuela con la reapertura de la frontera. Curazao Airport Partners considera de suma importancia que los dos países restablezcan las conexiones que ellos han tenido durante varios siglos y organizaron todo para poder recibir el vuelo y los pasajeros de Venezuela. Nos vamos ahora a los Estados Unidos con los devastadores tornados y las tormentas que se han registrado en varios estados y que por lo menos han dejado 18 personas fallecidas. Hay escombros por doquier, muchos carros que resultaron dañados por la fuerza de este clima. Por lo menos 18 personas han muerto por los tornados y tormentas en el sur y el centro de los Estados Unidos que destrozaron casas y comercios, mientras el noreste se prepara para la llegada de eventos similares. El estado de Tennessee registró 7 fallecimientos por incidentes relacionados con las fuertes tormentas en el estado de Memphis. En Arkansas, tornados devastadores se cobraron la vida de otras 5 personas, según informó la prensa en una conferencia. Los habitantes de Little Rock, capital del estado, despertaron este sábado con un panorama sombrío de coches volcados, enormes árboles arrancados del suelo, líneas telefónicas rotas y casas destrozadas. Sabemos que muchas personas tuvieron que desplazarse y están buscando refugio, según señaló el alcalde. Lara Farrar, periodista de una publicación económica, relató por teléfono que estaba totalmente conmocionada por los destrozos de los tornados y tormentas que causaron allí cerca a su casa, a una ciudad de 200,000 habitantes. Algunos de los edificios tenían los techos completamente volados, según señaló, y compartió imágenes de casas destruidas con las paredes parcialmente derribadas. La ciudad de Wayne, en el noroeste del estado, está cortada en dos por los daños del este a oeste, según comentó su alcaldesa. La gobernadora declaró la víspera en estado de emergencia general en Arkansas y movilizó a la Guardia Nacional tras hablar con el presidente Joe Biden. Ahora nos vamos a México con una tragedia. Una familia lamentablemente perdió la vida al momento en que se subió a un globo aerostático. Este empezó a incendiarse por dentro. Tristemente, esta familia perdió la vida. Indican que la compañía que les había rentado este globo aéreo no tendría los documentos necesarios. Lo que era un día de alegría se convirtió en una tragedia. Una familia de la Ciudad de México acudió a San Juan Teotihuacán para festejar el cumpleaños número 13 de su hija con un vuelo en globo aerostático. El piloto, una mujer de 39 años, un hombre de 50 y la menor subieron. El globo se comenzó a incendiar. En el video se aprecia cómo una mujer se arroja. Se está cayendo la gente. ¿Viste cómo se lanzaron? Se lanzaron de arriba, mano. Se cayó el globo, ahora sí, se empezó a incendiar a la hora que
aterrizó y fue lo mismo que ocasionó que se levantara. Y pues imagino que los pasajeros de la desesperación se aventó una muchacha. Y ahí el globo siguió su curso y hasta que se quemó todo. La menor resultó con quemaduras de primero y segundo grado en rostro y extremidades. Fue trasladada al hospital de Ajapuzco. Posteriormente, en helicóptero, la llevaron al hospital para el niño en Toluca. Sus padres murieron. El piloto no fue localizado en el lugar, escapó. Sabemos y se ha atacado eso, que empiecen empresas que operan al margen de la ley. Estamos en la determinación de eso, pero finalmente esperamos información adicional, que sea una empresa que tenga su permiso por parte de la Agencia Federal de Aviación Civil y con eso tendrán la garantía de que las aeronaves tienen un certificado de rendibilidad que garantiza la operatividad de ellos. Peritos de la Fiscalía del Estado de México levantaron los cuerpos. Investigan si la compañía a la que pertenece el globo cuenta con los permisos correspondientes. También buscan al piloto que elevó el vuelo en este globo, que enlutó a toda una familia. Nos vamos ahora al escándalo que continúa generando muchísima polémica en Venezuela con los diferentes detenidos por parte de la corrupción con PDVSA. Pues ahora hay otro capítulo que también se une a esta historia. Se conoce como las muñecas del petróleo, las muñecas de PDVSA, que según el presidente Nicolás Maduro también estarían vinculadas en esta red de corrupción. No es un reinado de belleza en Venezuela, pero sí se trata de candidatas perfectas para legitimar capitales extraídos ilegalmente de PDVSA. Se les conoce como las muñecas del petróleo, jóvenes mujeres, esposas y amantes de funcionarios y empresarios corruptos ligados a la petrolera. Yo quiero dinero. Yo quiero dinero. Cuerpos jóvenes con cirugías plásticas no ocultaban sus extravagancias en las redes sociales. Dejaban ver las lujosas fiestas que hacían para ellas y sus hijos. Viajes por el mundo sin escatimar en gastos, se definían como empresarias, pero el dinero provenía de negocios oscuros en la industria petrolera. Según el presidente Maduro, también formaban parte de una red de prostitución. Se han logrado capturar una parte de las riquezas, mansiones, por aquí, por allá, en el country club y más allá, mansiones, donde hacían orgías terribles. Yo no me pongo triste, no tengo tiempo para eso. Yo lo que estoy es arrecho con todos estos bandidos y voy a actuar hasta la profundidad más grande que pueda llevar como presidente contra estos bandidos que han robado un pueblo. Por el momento, solo está detenida Joana Torres, cuyos videos de sus excentricidades en Dubái inundan las redes sociales. La Fiscalía está tras la búsqueda de Ximena Cajide Parada, Olvani Gaspari, Raylin Elizabeth Yepes y Yuravic Ravelo. También se ha difundido el estilo de vida de las esposas de varios detenidos, como Hanely Quintero, que promocionaba las mejores fiestas de cumpleaños con su príncipe Bernardo Arocio, quien hoy luce un uniforme naranja, preso en el SEBIN. Para Dinora Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional en 2015, estos hechos son crímenes de lesa humanidad. Que se condene duramente por estos crímenes, porque son crímenes de lesa humanidad. Cuando han robado más de 21.000 millones de dólares a expensas del dolor de los venezolanos, indudablemente estas personas tienen que ser doblemente condenadas. Pero la historia no termina aquí, es apenas la punta de un iceberg que podría ocultar a otros jerarcas del chavismo que insisten en el bloqueo para esconder el dinero faltante en las arcas de PDVSA. Debido a lo que ocurrió en este centro donde estaban los migrantes detenidos y pues todo el boom que se ha generado frente a esta información, se han indicado que este tipo de refugios no cuentan con los estándares de seguridad. El informe es de La Voz de América. Hay un cambio de política migratoria. De acuerdo con el alcalde de Reynosa, México, la falta de recursos provoca fallas de infraestructura y de protocolos de seguridad en numerosos albergues y refugios de migrantes a lo largo de la frontera. En Protección Civil trata de poder ayudarlos a que cumplan con lo más que se puede, pero si somos estrictamente, si seguimos estrictamente lo que es el protocolo,
pues muy pocos van a poder cumplir con todo lo que se requiere para poder estar en condiciones aptas dentro de un centro migratorio. Y no es porque no quieran los directivos de los albergues, dice Peña Ortiz, porque hacen el mayor de los esfuerzos en estos refugios, sino porque obviamente las exigencias son muy significantes. Hay centros migratorios aquí que la capacidad son 2,000 y tenemos 3,000. Hay centros migratorios donde la capacidad son 500 y tenemos 1,100. Hay centros migratorios donde la capacidad son 1,000 y tenemos 1,700. Para este venezolano, los administradores de centros y refugios también deben ser más estrictos al ingresar a los inmigrantes. Al momento de ingresar al ciudadano hay que revisar bien que no entren con cuchillos, corta uñas, encendedores. Esos son uno de los casos que producen esos actos. ¿Ves? Especialmente cuando muchos viven en carpas y lonas que fácilmente se pueden encender. Por ejemplo, el encendedor. Eso es peligroso, pues. Con el caso que pasó en Juárez. Mientras tanto, en Reynosa se realizarán inspecciones e instalaciones y capacitación sobre protocolos de contingencias a los albergues, refugios o estaciones migratorias, a fin de prevenir y salvaguardar de la integridad física de los migrantes que hacen uso de estas. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Rutina de belleza, pero en el área pública. Sei Tarta lança seu serviço com mais hobby, hoje data mês. Mais data com Sei Tar, chel vacilar, mani por TikTok. Una cubota, conexão non-stop. Hoje data me no post-stop. Mais data com Sei Tar, mais cubo por imaginar. E wegi data da domina, busca tipo para conectar. Mais data, com hybrid. Mais data, com postpaid, mais data, com prepaid. Mais hobby, hoje data na Sei Tar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Esta piedra bonita. Bom dia, mãe. Como vai? Bom dia, meu. Como vai? Bom. Como mais solta que baby que tem? Sim, me solta com ele que tem. Ando Kiko. Não, ho. Nós vimos para os pés, nós estamos para os pés para dentro. Então, me avisa mais cava. Baby e gente grande, mas se queda para fora seguro 2 horas. No momento de espera. Kibo que men. Me tá bem quanto? Não, me avisa 6 horas só. Que o comum mais se queda por menos 2 horas para fora. Pince camai. Mãe, por com ele assim? Ah, sim, me por com ele. O começo me tá por com ele tem muito escrito. Ok, mãe, trabalho está claro, pero agora que está aqui 2 horas mais não vai para dentro back, não promete. Ok, mas é bom. Ahorita baby tá já sunchi. Binjunga y vira miembro na Win Creek Casinos. Abo como un jugador está beneficiado de tour e oferta en el casino Tindi ofrece. Con cada punto que vos acumula, la recebo más cerca de tremenda experiencia en los premios en estadía en el hotel y mucho más. Sin olvidar de los Casino Burst app. Download Esaki y junga online gratis y haya premio en pa junga de nos casino manera free play. Pasa a visitarnos a OMS Pasina Botambe Haya por momento ganador. Continuamos con más información a través de Primera Plana. ¿Ustedes sabían que también existe la belleza y el ritual del cuidado, pero en la parte pública? Pues en los Estados Unidos han generado un sinfín de tratamientos y rituales para mantener esta zona femenina no solamente saludable, pero también bonita. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. La piel es el órgano más grande que tenemos y la zona íntima de la mujer forma parte de ello. Y es que como pasa con la piel expuesta, esta sufre de quemaduras, decoloración,
acné, vellos enquistados y alergias por las afeitadas. Así que ahora no solo cuidamos la piel del rostro, cuello o cuerpo, sino también esa área íntima, lo que se conoce como vajacial. Hacer una limpieza, al igual que nosotros trabajamos en la limpieza facial y en esas limpiezas corporales, esa área íntima también podemos hacer una limpieza profunda a base de productos especializados en esa área íntima, ya que eso es un pH diferente, y otros tratamientos que podemos realizar. El vajacial es un tratamiento individualizado. Como todo el resto del cuerpo, esa zona también sufre cambios. Por ello es importante cuidarla, ya que es más sensible que el resto de la piel. Cada persona tiene una individualidad que la trae hacia nosotros y luego de ese análisis vamos a realizar esa limpieza en el área personalizada. Muchas veces trabajamos con algún tipo de peeling, trabajamos también lo que es la depilación con cera. O sea, hay diferentes tratamientos que van a ser personalizados para la necesidad de ese cliente. Aquí todo se trabaja externamente y ese uso de la navaja podría ser contraproducente en esa zona. El contacto con la navaja es el que nos mancha, es uno de los principales factores en que mancha la piel, porque la piel va engrosando y va creando esa capa manchada en la piel. Y número 2, crea irritaciones también y el vello inquietado. Y hablando de estas tormentas y el tornado que ocurrió en los Estados Unidos este fin de semana nos deja una imagen sorprendente y fue uno de los edificios más importantes en Nueva York que fue impactado por un rayo. Durante los últimos días, el territorio estadounidense se ha visto azotado por diferentes tormentas eléctricas y tornados. Al menos 18 personas han muerto por las emergencias presentadas. Las tormentas han dejado a miles de personas sin electricidad. Sin embargo, también dejó una de las imágenes más sorprendentes que han dado estas tempestades y se dio en la noche de este sábado luego de una descarga eléctrica que cayera sobre la cima del One World Trade Center, un poderoso complejo económico y uno de los edificios más famosos del país. Las fotos y videos que circularon en redes mostraron el momento exacto en que la edificación de más de 100 pisos, que permite a sus visitantes tener una vista de 360 grados de New York, fuera impactada en la parte superior por un gigantesco rayo. El edificio más alto de los Estados Unidos desde el 2013 tiene una altura de 541 metros, cuenta con un sistema de pararrayos, el cual permite atraer un rayo ionizado del aire para conducir la descarga hacia la tierra y que no cause daño a personas o construcciones. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y obviamente con esta gran campaña del lavado perfecto de Procter & Gamble. P&G Procter & Gamble presenta Perfect Wash o el lavado perfecto, utilizando los productos favoritos como Tide, Gain, Bounty, Ariel, Drift, Bounce. Podrán participar para ganar 1.500 florines en efectivo, shopping spree y una lavadora secadora de LG último modelo. Estas marcas superiores dejan tu ropa limpia y con un aroma delicioso. Compra 2 productos de las marcas participantes y deposita tu recibo en las cajas promocionales de tu supermercado favorito o envía la foto del recibo al WhatsApp al 594-5860. Sea utilizando estas marcas de Procter & Gamble, van a poder ganar este lavado perfecto. Visiten la página de Facebook de compra para más información. Campaña válida hasta el 31 de mayo. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy de parte de todo nuestro equipo de trabajo. Les agradecemos como siempre por su fiel sintonía. En redes sociales estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con nuestra buena programación que siempre les tenemos acá en su canal en Telearuba. Nosotros nos volvemos a encontrar mañana en una nueva emisión. Hasta entonces.